Hay una frase que te han repetido toda la vida y que suena razonable, casi noble. Controla tus emociones. Te la dijeron tus padres. Te la repitieron los profesores. Te la confirmaron los libros de autoayuda, los coaches de LinkedIn, los hilos de Twitter con miles de likes. Y tú la absorbiste como si fuera una instrucción de manual, como si las emociones fueran un volumen que puedes subir o bajar cuando decides. El problema es que esa frase está mal construida desde la raíz. Y no te lo digo para consolarte. Te lo digo porque lo que crees que es control emocional probablemente es supresión emocional, y la supresión no te libera. Te convierte en una olla a presión que no sabe cuándo va a explotar, ni por qué, ni sobre quién. Hoy vamos a desmantelar esa idea, no para reemplazarla con otra más cómoda, sino para entender qué está pasando realmente dentro de ti, cuando sientes, cuando reaccionas, cuando cedes, cuando explotas. Porque si no entiendes el mecanismo, no puedes cambiarlo. Solo puedes esconderlo, y lo escondido siempre vuelve. Cuando eras niño, sentir demasiado era un problema. Si llorabas mucho, te decían que te calmases. Si te enojabas, te mandaban a tu cuarto. Si tenías miedo, te decían que no había nada de qué asustarse, como si el miedo fuera un error de percepción que se corrige con palabras. Y aprendiste no a gestionar lo que sentías. Aprendiste a ocultarlo, a ponerte bien cuando no estabas bien, a sonreír en los momentos equivocados, a guardarte la rabia hasta que ya no cabía más y explotaba en el momento más inapropiado, con la persona que menos lo merecía. Aprendiste que mostrar lo que sentías tenía consecuencias, y tu sistema nervioso tomó nota. Eso es condicionamiento. No es debilidad de carácter. No es falta de madurez. Es el resultado lógico de un entorno que te enseñó que ciertas emociones no eran aceptables. Y la mente, que siempre busca adaptarse para sobrevivir, encontró la solución más rápida disponible: esconder, reprimir, disociar. El resultado es una persona que parece tranquila por fuera y que no entiende por qué, en ciertos momentos, reacciona de maneras que no reconoce, que se paraliza cuando debería hablar, que habla cuando debería callarse, que cede cuando sabe perfectamente que no debería. No porque sea débil, sino porque nadie le enseñó la diferencia entre sentir y obedecer a lo que siente. Dentro de tu cerebro hay una estructura que lleva funcionando millones de años antes de que existiera el lenguaje, la filosofía o cualquier idea de autocontrol. Se llama amígdala, y su trabajo no es razonar, su trabajo es sobrevivir. Cuando detecta una amenaza, ya sea un peligro físico real o una mirada de desaprobación de alguien que te importa, activa una respuesta de emergencia en milisegundos. Antes de que tu corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, pueda procesar lo que está pasando, tú ya reaccionaste. Los neurocientíficos lo llaman secuestro amigdalar. Hay momentos en que tu cerebro emocional toma el control total antes de que el cerebro pensante haya podido decir una sola palabra. Y en esos momentos no tomas decisiones. Ejecutas reflejos. Reflejos que en muchos casos fueron programados en la infancia. Eso explica por qué puedes saber perfectamente, a nivel intelectual, que no deberías reaccionar de cierta manera, y aún así hacerlo. No porque seas inconsistente, sino porque hay dos sistemas operando en paralelo, y en los momentos de alta carga emocional, el más antiguo y el más rápido gana siempre. El control emocional real no es silenciar ese sistema, es aprender a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es donde vive la libertad humana. Es lo que diferencia a alguien que reacciona de alguien que decide. Y ese espacio no se crea con fuerza de voluntad, se entrena. Buena parte de cómo reaccionas emocionalmente hoy no te pertenece. No en el sentido de que no seas responsable, sino en el sentido de que no lo elegiste conscientemente. Lo que en psicología se llama regulación emocional se aprende, principalmente,
en los primeros años de vida, y se aprende por observación e imitación, no por instrucción. Tu sistema nervioso aprendió a manejar las emociones mirando cómo las manejaban los adultos que te rodeaban. Si creciste en un entorno donde la ira se expresaba gritando, aprendiste que la ira se expresa gritando. Si creciste en un entorno donde el dolor se negaba y se seguía adelante como si nada, aprendiste que el dolor se niega. Si creciste rodeado de alguien que usaba el llanto o el silencio como herramienta de control, aprendiste que las emociones son instrumentos de poder, no señales de información. Nadie te lo explicó, simplemente lo internalizaste. Y ese mapa emocional que construiste a los 5, 8, 10 años, sigue siendo el mapa que usas de adulto, a menos que hayas trabajado conscientemente en revisarlo. El problema es que la mayoría de personas no saben que tienen un mapa. Creen que sus reacciones emocionales son simplemente quienes son, y confundir un patrón aprendido con la identidad es quizás el error más costoso que comete un ser humano. Porque lo que crees que eres, muchas veces, es solo lo que te enseñaron a hacer antes de que pudieras cuestionarlo. Hay algo que nadie te dice sobre la empatía, porque suena muy mal decirlo en voz alta. La empatía, sin criterio, es una vulnerabilidad. No porque sentir sea malo, sino porque hay personas que aprendieron, muchas veces sin ser completamente conscientes de ello, a usar el dolor ajeno como palanca, a activar tu culpa en el momento exacto en que ibas a decir que no, a intensificar su crisis justo cuando intentas alejarte, a convertir cada conversación sobre tus necesidades en una discusión sobre cuánto daño les estás causando. No son necesariamente monstruos. Muchos de ellos también son personas heridas, que encontraron en ese mecanismo la única forma que conocen de mantener el control en sus relaciones. Pero el resultado sobre ti es el mismo. Terminas otra vez cediendo, cargando, disculpándote por tener límites, convenciéndote de que quedarte es amor y alejarte es crueldad. La psicología describe un patrón relacional donde alguien ocupa el rol de víctima, otro el de salvador y otro el de perseguidor. Los roles rotan, pero la trampa funciona siempre igual. Y la persona con mayor capacidad empática casi siempre termina agotando sus recursos emocionales para mantener en pie a alguien que en realidad no quiere cambiar, sino solo no enfrentarse a las consecuencias de no hacerlo. Aprender a distinguir entre quién sufre y quién usa el sufrimiento como moneda no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien que finalmente puede dar desde un lugar real, y no desde el miedo a parecer egoísta. Aquí va la parte que la mayoría de contenido sobre este tema evita decir, porque no es lo que la gente quiere escuchar. El control emocional real no se parece siempre a la calma. A veces se parece a la incomodidad de quedarte con una emoción difícil, sin escaparte de ella. A sentarte con la ansiedad, sin buscar alivio inmediato. A dejar que la rabia exista, sin actuar desde ella. A dejar que el miedo hable, sin que dicte tu próximo movimiento. No es reprimir, es observar. La diferencia es fundamental y tiene consecuencias físicas medibles. La supresión emocional activa el sistema nervioso simpático, eleva el cortisol, aumenta la presión arterial. La regulación emocional, que implica reconocer, nombrar y procesar lo que sientes, activa vías completamente distintas en el cerebro. Reduce la activación de la amígdala, te devuelve la capacidad de pensar, cambiar la manera en que interpretas una situación emocionalmente cargada antes de reaccionar. Es consistentemente más efectivo y menos costoso para el cuerpo que suprimir lo que ya estás sintiendo. Pero eso requiere un paso previo que nadie te dice que es el más difícil de todos. Hacer una pausa. No 2 horas. A veces son 5 segundos. El tiempo suficiente para que el cerebro racional pueda recuperar acceso al proceso. Ese instante entre lo que sientes y lo que decides hacer. Ese espacio no se crea solo. Se practica en los momentos fáciles para poder usarlo en los difíciles. Vas a ceder. Vas a reaccionar. Vas a volverte a encontrar haciendo exactamente lo que decidiste no hacer. Y ese día vas a tener que tomar una decisión sobre lo que eso significa.
si significa que no puedes cambiar, o si significa simplemente que el cerebro tarda en reorganizarse, que los patrones de décadas no se reescriben en una semana, que el progreso en esto no es lineal, ni visible, ni cómodo. Lo que sí cambia es el tiempo de recuperación. Antes, una reacción descontrolada podía seguirte durante días. Una culpa que no era tuya podía instalarse durante meses. Un ciclo de ceder y arrepentirte podía repetirse durante años. Cuando empiezas a trabajar esto en serio, ese mismo tropiezo lo ves más rápido. Lo entiendes antes y lo sueltas más pronto. No porque dejaste de sentir, sino porque desarrollaste algo que en términos directos significa: aprendiste a estar incómodo, sin que la incomodidad te gobierne. Eso no es un logro menor. Es posiblemente el trabajo más importante que un ser humano puede hacer. Porque quien no puede tolerar su propio malestar interno, siempre va a buscar que el mundo exterior cambie para sentirse mejor. Va a necesitar la aprobación de los demás para validarse. Va a ceder para evitar el conflicto. Va a explotar cuando la presión acumulada supere la capacidad de contención. Y va a llamar a todo eso su personalidad, cuando en realidad es solo un sistema de regulación emocional que nunca tuvo oportunidad de madurar. El control emocional no es un destino. No hay un punto de llegada donde ya nada te afecta y todo te resbala. Es un proceso. Uno que empieza por dejar de huir de lo que sientes, por mirarlo, por entender de dónde viene, qué activa, qué patrón repite, por aprender a crear ese segundo de espacio entre lo que sientes y lo que decides hacer. No es cómodo, nunca lo es al principio, pero es lo único que funciona. Todo lo demás es administrar el síntoma sin tocar la causa. Y tú ya sabes, aunque no siempre lo quieras saber, que eso no es suficiente.